Tras ser derrotado en las primarias presidenciales, el Frente Amplio por Beatriz Sánchez fue uno de los damnificados por el nuevo sistema electoral proporcional. Obtuvo el 6% de los sufragios en el Distrito 10, pero quedó fuera del Parlamento porque los hoy diputados Natalia Castillo y Gonzalo Vinter fueron arrastrados por la alta votación de Giorgio Jackson. Y en que está ahora el sociólogo y analista político Alberto Mayol, lo conversamos en EMOL TV. Alberto, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, primero antes de ir al análisis del escenario político, cuéntanos, ¿están superadas las dos derrotas del 2017? Sí, la verdad es que fue bastante inmediato. Nosotros sabíamos, cuando uno tiene claro los resultados y uno no se anda mintiendo, es más o menos obvio. Era imposible en la práctica, por recursos políticos y recursos económicos, poder ganarle a Beatriz en las primarias. Ella venía apoyada por Gabriel Boric y Giorgio Jackson, que eran los dos en ese momento personas más creíbles del sistema. Ella tenía un nivel de conocimiento mayor que el mío. Hicimos una excelente elección, sacamos mucho más de lo que se esperaba, sacamos más de 100.000 votos de los 300.000 que obtiene el Frente Amplio en esa elección, y abrimos efectivamente un escenario. Y luego en la de diputados sabíamos que íbamos en una condición muy mala, íbamos sin subpacto, y obtuvimos la quinta o sexta mayoría del distrito, de 8, y no quedamos por sistema fuera. Tuvimos resultados entonces muy razonables, estamos muy satisfechos y quedó superado al día siguiente, así que no, en ningún momento ha sido un problema. En perspectiva de futuro, ¿este fue debut y despedida o la intención de competir nuevamente el 2021 se mantiene? No, nosotros siempre trabajamos en la lógica de favorecer un proyecto, y en el marco de ese proyecto muchas cosas pueden ser posibles, pero no hay ninguna preferencia por el trabajo político profesional. Yo soy una persona que vengo del mundo académico, me gusta lo que hago, me fascina lo que hago, y la verdad es que al día siguiente que perdí la de diputado estaba fascinado en mi trabajo en la universidad, escribiendo, y la verdad es que eso es lo que me apasiona. Así que yo creo que hay que tomárselo con calma, siempre hay que estar disponible para seguir trabajando políticamente, porque lo seguimos haciendo, pero también hay que estar concentrado en lo que uno hace. De momento es una discusión muy larga, queda mucho tiempo y se verá. Dentro del Frente Amplio, ¿dónde te sitúas tú en este momento? Nosotros tenemos un movimiento dentro del Frente Amplio que esperamos que llegue a ser partido próximamente, que es el MDP, que es uno de los 14 fuerzas que están en el Frente Amplio, que lo construimos con toda la gente que trabajó tanto en la elección de las primarias como después en la de diputados, y con muchos movimientos y partidos que van desde grupos de pobladores por la vivienda hasta partidos que tienen una raigambre fuerte de conexión internacional. Es decir, hemos ido trabajando allí con este grupo de personas, y pensamos que efectivamente eso ha sido un aporte para el Frente Amplio. Nosotros dijimos, por ejemplo, en el Distrito 10, dijimos, la llegada de nuestra candidatura va a permitir elegir 3 diputados y no los 2 que se iban a elegir, tal cual ocurrió. Efectivamente, sin nuestra votación no habían 3 diputados, y eso es un tremendo aporte para Frente Amplio, y en otros lugares no se producía. Hemos siempre querido ayudar, fomentamos las primarias presidenciales, lo logramos. Creemos que hoy día también estamos fomentando muchas agendas que han sido útiles para el Frente Amplio. ¿Cómo evalúas tú el debut del Frente Amplio como la tercera fuerza política del país? Extraordinario. Ahora es un debut, debo ser sincero, lo digo como académico, era un debut esperable. O sea, habían pocas posibilidades que, si una coalición hacía las cosas medianamente bien, y sobre todo si iban las primarias, habían pocas posibilidades de sacar menos de 15 puntos. O sea, objetivamente era un escenario sencillo, porque las dos coaliciones existentes, y era cosa de ver los datos, habían ido cayendo en su aprobación juntas. Lo que era una cosa rara, porque lo normal es que sube el gobierno y baja la oposición, o viceversa, pero aquí ambas se movían en conjunto y a la baja. En ese contexto, algo nuevo, nacido de grupos que tienen un cierto respeto, una cierta dignidad para la ciudadanía, naturalmente iba a lograr una fuerte votación. Lo que iba a ser complejo, y de hecho no se logró, era superar la barrera del 20%, que es una barrera donde se pasa desde el voto, comillas, más testimonial, a un voto de alguien que te dice, ya, estoy pensando en que usted puede gobernar. Te lo planteo básicamente porque en este mes, que es donde el presidente Piñera ha convocado a sus acuerdos nacionales, ha habido una polémica bastante ácida al interior del Frente Amplio por la participación de Boric y Natalia Castillo en la Comisión de Infancia. Esto obviamente establece una diferencia con lo que había sido el Frente Amplio hasta las elecciones, donde había mantenido una posición bastante definida respecto a lo que buscaba para el futuro. Por acá se produjeron divergencias grandes e incluso hubo dureza en algunas manifestaciones, como por ejemplo de Pamela Giles al referirse a la integración de ellos dos a esta comisión.
Bueno, lo que pasa es que efectivamente, bueno, y esa polémica sigue internamente, no solamente entre Pamela Giles y Gabriel o Natalia, sino que también ocurre todos los días, hoy día mismo, con miembros de las distintas fuerzas y movimientos del Frente Amplio que consideran que esto fue un asunto que no se había discutido. Yo creo que el punto de fondo no es si se participó o no se participó. El punto de fondo es la línea política que permite y otorga las condiciones para participar o no participar. Y la ausencia de esa línea política, que hasta el día de hoy, ya ocurriendo las negociaciones y las conversaciones, todavía no existe, ese es el problema. Entonces, si se define participar con una estrategia para participar, donde se permita construir recursos políticos para el Frente Amplio desde allí, fantástico. Si se hace solamente porque queda bien la persona que asiste, ¿ya? Y no hay una articulación política, porque tenemos la presidenta de la Comisión de Infancia del Congreso excluida del proceso, ¿ya? Y además tenemos la primera, ojo con esto, no hay en la historia democrática post-dictadura en Chile, no hay comisiones que hayan tenido parlamentarios, porque no tiene sentido, salvo el año 94, que todavía es incipiente el inicio de la transición y por tanto todavía se requerían algunos tipos de articulaciones. De ahí para adelante nunca, siempre se pensó en comisiones de expertos, de miembros de la sociedad civil, pero jamás de otro poder del Estado, porque no tiene sentido. Entonces, en medio de todo eso, esto requería una reflexión un poquitito más sólida. ¿Y dónde está el déficit al interior del Frente Amplio en términos de esta línea política o de esta articulación política para enfrentar a un gobierno que está generando un hecho político nuevo? Claro, si uno lo quiere analizar así en términos de lo que es lo lógico es que haya una conducción política que efectivamente permita dirimir rápidamente cómo se enfrenta la contingencia de este tipo de oferta, ¿no? Eso tiene que estar radicado naturalmente en la mesa nacional, pero para eso también es importante que los grandes liderazgos del Frente Amplio se hagan cargo de aquello. A mi juicio no cabe ninguna duda, el liderazgo más importante, más influyente del Frente Amplio, el diputado más votado por lo demás, quien además respaldó y construyó las condiciones de posibilidad para el liderazgo de Beatriz Sánchez, es Giorgio Jackson. Y Giorgio entonces tiene que hacerse cargo de efectivamente construir las condiciones para conducir, para gobernar la coalición de un modo adecuado. ¿Y él no se ha hecho cargo de ese liderazgo? No, evidentemente no. Giorgio ha tenido una postura en ese sentido laxa respecto a los temas de conducción política al interior del Frente Amplio, ha estado más preocupado de la visión externa, ha evitado las escenas que le producen problemas y tensiones, no se ha involucrado en este tipo de decisiones. Él no va a esta comisión, no es convocado, pero es convocada una persona que trabaja directamente con él, que es Natalia, y evidentemente entonces la concurrencia de ella está aprobada por él, pero él no es quien va y dice, no, yo considero que esto es muy valioso por tal o cual razón. No, yo creo que en ese sentido hay un rol que cumplir, los líderes tienen que cumplir ese rol, y me parece que en ese sentido hay una necesidad todavía de ir construyendo las condiciones de madurez suficientes. Detrás de la actitud de Giorgio Jackson, según tú lo planteas, ¿puede haber una estrategia política pensando en el futuro, considerando que él es una de las cartas del Frente Amplio para elecciones en el para futuro? 8 años más, claro, porque él no puede ir en la próxima. Sí, yo no tengo ninguna duda de que hay una estrategia, lo que es legítimo, lo que es completamente legítimo. Lo que siendo legítimo no es conveniente para la coalición política es que haya que ir tomando resguardos para esperarlo, porque una cosa es que se quiera potenciar un liderazgo como el de Giorgio, que lo encuentro extraordinario y que creo que hay una altísima probabilidad de que en algún momento sea presidente de Chile, y otra cosa muy distinta es considerar que la próxima vez no existe la posibilidad de ganar la presidencia, que es evidente que se puede ganar la próxima vez. Entonces, para poder acelerar ese proceso se requiere demostrar conducción política ahora, porque la ciudadanía, sobre los 20, 25 puntos de votación, empieza a pedir otra cosa. No solamente que represente sus sueños ideales, no solamente que efectivamente digas lo que le parece a la ciudadanía que es lo correcto y lo justo, sino que además que tengas capacidad de gobernar. Y ese siguiente salto, el Frente Amplio lo tiene que dar a gran velocidad si quiere hacer una alternativa pronto. Desde el punto de vista de los liderazgos, ¿dónde está el poder en el Frente Amplio hoy? Porque hasta el año pasado, hasta antes de las primarias, estaban Boric y Jackson y Milosevic. Después de eso surge tú, está Beatriz Sánchez.
Pero ahora hay 17 nuevos diputados, un senador nuevo. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde radica el poder hoy en el Frente Amplio? No, yo creo que evidentemente los que tienen más peso e influencia son Giorgio Jackson y todo el equipo que trabaja con él en RD. Jorge Sharp, evidentemente, es alguien que tiene, porque además el único, ojo con esto, es el único poder ejecutivo que tiene el Frente Amplio, lo que le da una capacidad de acción que es diferente y lo que va a ser muy importante para la evaluación futura del Frente Amplio y en ese sentido es importante conservar bien ese capital. Por tanto, yo creo que ahí están las dos figuras que tienen más peso en la interna, en la operación interna del Frente Amplio. Después hay otro conjunto de liderazgos, entre los cuales está el mío, indudablemente, pero me parece que son liderazgos que tienen todavía una responsabilidad menor respecto a estos dos nombres, con mucha distancia en todo caso. Giorgio Jackson en primer lugar, creo que desgraciadamente Gabriel Boric en el último año perdió bastante del peso que tenía, si uno lo mira a febrero, marzo del año pasado. Bueno, básicamente porque lo que se entendía siempre el movimiento autonomista, que de alguna manera era una versión diferente de lo que iba a ser RD, al plegarse a RD en la práctica, en prácticamente todas las decisiones relevantes, más allá de alguna votación en el Congreso diferente, ¿ya? La verdad es que sacrificó su propio capital político en ese sentido. ¿Cuál debiera ser el rol del Frente Amplio en este periodo del gobierno del presidente Piñera? Sí, eso es muy importante. Nosotros creo que no hay que perderse. O sea, el Frente Amplio nace como una fuerza transformadora, una fuerza impugnadora, no de solamente una élite política, ¿ya? Sino de una cosa mucho más importante, que es de un modelo económico. Mientras se pierda ese elemento, el Frente Amplio se desnaturaliza y pierde vigor. Mientras se vayan otros temas tomen la agenda y sean los más importantes, se pierde la relevancia histórica del Frente Amplio. No tiene que ser solamente una renovación de las élites. Estos ya están desgastados y tenemos que reemplazarlos. Cosa que era cierta, pero para eso se podía hacer desde una juventud concertacionista, ¿ya? El gran tema no es solamente una renovación de las élites, sino que un cambio en las estructuras de poder de Chile y en las estructuras de distribución del ingreso en Chile. Ese es el gran objetivo y en ese camino es donde hay que demostrar. No basta con demostrar lo que se ha demostrado, que es interesante, que es bastante, pero que todavía hay que mostrar la eficacia de poder cambiar el modelo social en el que se vive. Tú hace un rato hablabas de que está abierta la posibilidad de ganar la próxima presidencial. Sí. Desde el punto de vista de la estrategia del Frente Amplio, ¿le conviene o no le conviene participar en comisiones como las que ha llamado Sebastián Piñera? Yo insisto, si la decisión es unitaria del Frente Amplio en su totalidad para participar, con una estrategia clara de cómo se participa, bajo qué condiciones, eso no es ningún problema. Si la visión del Frente Amplio es que estas comisiones, como me parece que es muy evidente, están destinadas no a construir una argumentación sólida en torno al tema de infancia, sino que están construidas para producir lo que se produjo, que es la fragmentación, entonces el Frente Amplio dice, bueno, no vamos a participar, o vamos a participar porque entendemos que nos van a pillar offside si no participamos, pero lo vamos a hacer de otra manera y vamos a construir recursos políticos a partir de eso, sin una división interna. Todo eso, pero el punto es construir las condiciones para que efectivamente esto sean decisiones colectivas. ¿Tú reiteras entonces que el objetivo del gobierno al convocar estas comisiones era fragmentar a la oposición? No, es evidente, yo no conozco perfectamente, he investigado mucho los procesos políticos de los últimos años en Chile, conozco perfectamente cómo se comporta Sebastián Piñera y si hay algo que jamás se le puede acusar de que trabaje con procrastinación, que deje para después lo que puede hacer antes, él es acelerado, le gusta la velocidad, le gusta la eficacia. Esta comisión no puede ser más ineficaz. Los diagnósticos respecto a la problemática existen no en Chile, sobre Chile, a nivel mundial. Es sabido los problemas que Chile tiene. Hubo un Consejo Nacional de la Infancia que era un comité de ministros donde toda clase de expertos asesoraron para esto, con organismos internacionales de por medio. Y la verdad es que es sumamente sabido. Y resulta que ahora armamos una comisión de personas que están en el Congreso, que tienen su comisión en el Congreso, que queda anulada en su operación en la práctica mientras está esta comisión y se pierde el tiempo. Entonces, es evidente que Sebastián Piñera, que es una persona que trabaja a gran velocidad, si hizo esto no era porque efectivamente creyera que era lo más inteligente. Si lo hubiese hecho Michelle Bachelet, habría pensado que es otra de las confusiones de Michelle Bachelet respecto a cómo operar con las comisiones. Sebastián Piñera puede tener muchos defectos, este no lo tiene, y si lo hizo no es por un defecto. Algunos analistas han calificado ya a las oposiciones como los dialogantes y los reaccionarios. ¿Cuál es tu opinión respecto a la gente que sí ha participado en estas comisiones, que no son del Frente Amplio, por supuesto? No, yo creo que todavía no hay clivajes, no hay dimensiones de conflicto que uno pueda articular para los actores. Yo creo que eso es muy prematuro. Creo que todavía los actores...
pasa mucho que en un escenario de desarticulación, o sea, vamos a decirlo del siguiente modo, el fin de la nueva mayoría significa el fin definitivo de la concertación. El pliegue de toda la derecha a Sebastián Piñera significa el cierre de la etapa histórica de la derecha postdictadura, ¿ya? Y por tanto el cierre del dominio UDI sobre ese escenario. Es decir, estamos justo en el momento posguerra fría, donde se desarticulan los grandes liderazgos existentes y todos los actores tienen que empezar a buscar un nicho nuevo. Entonces vamos a ver durante todo este periodo muchos movimientos erráticos, complejos, sofisticados y a veces muy burdos también, que no van a tener mucha explicación. Yo creo que hay que esperar y seguir mirando. No hay nada que se haya definido en todo esto, más bien son movimientos que legítimamente gozan de cierto oportunismo y no mucho más. ¿Al Frente Amplio le interesa conformar una posición única y unida, incluida la democracia cristiana? Yo creo que hay una dimensión que hay que potenciar. Esto lo cito, Fernando Atria tuvo la idea analítica de decir, mira, aquí tal como se ha dicho que hay un partido del orden, también hay una especie de partido por los cambios. Yo creo que efectivamente se puede producir esa distinción en el Chile del futuro, no lo sabemos, sería óptimo que esa fuese la distinción porque le haría contenido a la disputa política. Hay pocas quizás disputas y habría que ver cuáles son esos cambios, ¿no? Esto no es así como que me gusta que cambien las cosas, ni porque me guste que se queden tal como están. No se trata de tener claro cuáles son los contenidos que hay que salvaguardar por lado y lado, y yo creo que en ese sentido la cosa no va partido por partido, o sea, no van entre los partidos, sino que adentro de cada partido, la ADC se puede partir perfectamente en dos, el PPD se puede partir en dos. Por ejemplo, es curioso que el PPD ahora esté con la idea de llevar a Heraldo Muñoz como posible presidente del partido, alguien que no tiene una trayectoria de militante, pero no solo eso, alguien que evidentemente no tiene nada que ver con la orientación a los cambios, que es alguien que tiene muy poca relación con la izquierda en la práctica. Es muy curioso, eso revela que todavía los actores no tienen muy claro cómo jugar el mundo que viene, y eso está en articulación. Una última pregunta, sí. ¿Cómo observas tú el proceso de instalación del nuevo gobierno? Y esta polémica ácida que se ha producido al interior del oficialismo por el proyecto de identidad de género. ¿A tu juicio esto daña a la coalición gubernamental o la fortalece desde el punto de vista que muestra abiertamente sus divergencias y trata de procesarlas? La coalición se debilita, pero se fortalece Piñera. Piñera ha hecho un diseño en el cual todas las fuerzas quedan situadas en sí mismo. Lo hizo en la candidatura cuando pide tomar la decisión de qué diputados van y zanjar la disputa electoral. Lo hace ahora y dice aquí la decisión de última instancia es mía y tendrán que plegarse totalmente. Haré mis gestos, haré mis favores, le daré guiños a los actores que me parecen relevantes, pero eso es lo que está construyendo, es más bien una especie de piñerismo sin necesidad de tener aliados y adherentes, sino que simplemente de tener los sumisos correspondientes. Alberto Mayol, sociólogo y analista político, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos con todas las noticias de Chile y el mundo en emol.com.